Y había un señor delante de mí y al señor le hicieron entrar y a mí ya no me dejaron entrar. Qué macana, qué mala suerte, pero tengo entendido, voy a revisar ahora, probablemente me ha llegado algún mensajito, pero sé que en la Villa Bolivariana van a estar vacunando de 7, creo que de 8 a 6 de la tarde, ¿ya? Dicen esto hasta cuándo es. No es todavía mucho tiempo. El detalle es que si no tienen síntomas de, de, de resfrío o de COVID, pueden hacerse vacunar. Y el detalle es prevenir a tiempo, ¿no? Y como habíamos dicho esta mañana, los que ya han pasado y han enfermado COVID, entonces más o menos tiene que pasar unos 2 meses antes de que ustedes puedan eh, eh, hacerse vacunar. Es un proceso continuo, pueden ir en cualquier momento, ¿ya? Ahora, el por qué les decimos a tiempo, para que ya estén generando una inmunidad antes de que se presente la enfermedad. A eso va, La Gaby, ya viniste a ¿no? visitar al fin. Entonces, es por eso, Por fin ya no sabía que habías llegado. ¿no? Y no se les ocurra, por favor, si son vacunados, tienen que seguir usando barbijo, distanciamiento social y lavado de manos, por favor, en todo momento. Eso es importante, porque no sabemos quién ha tosido, quién ha hecho y qué. Ustedes saben que los virus se esparcen. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Bien, la tarde de hoy vamos a hacer una práctica para identificar, pero jerarquizar y priorizar necesidades y problemas. Es algo que después vamos a ir haciéndolo en grande. Perdón. Ahora, por ejemplo, la visita domiciliaria permite tomar decisiones inmediatas, como identificar una persona enferma y referirla inmediatamente para que reciba atención. Inmediatas, como después ir a dar educación a la familia e ir haciendo varias cosas. Ahora, si ustedes hacen entrevista a líderes en la comunidad o en el barrio, ustedes pueden identificar necesidades y problemas. Si ustedes hacen revisión de documentos como las historias clínicas, los cuadernos de consulta, etcétera, ustedes pueden identificar ahí necesidades y problemas, como también han identificado en las carpetas familiares. Cuando hagamos una actividad del diagnóstico de salud, ustedes, por ejemplo, van a identificar cuáles son las principales causas de morbilidad. Y entonces ustedes también en esta revisión de documentos pueden sacar información informatizada de otros, pero también pueden obtener información de las personas, de área o de la comunidad ustedes van a identificar necesidades y problemas.
¿Qué es, jóvenes, una necesidad? ¿Qué entienden por una necesidad? Porque eso es un término que siempre lo están escuchando. ¿Qué entienden por una necesidad? Es una necesidad. Es un término que siempre lo están escuchando. Es una necesidad. ¿Qué es una necesidad? A ver, Grover. Licenciada, buenas tardes, compañero. Yo creo que una necesidad es algo que necesita una persona, ya sea de salud o de otros factores. Algo que requiere. Ya, para no repetir, que requiere. Ya, gracias. Ya, para no repetir, que requiere. En este caso hablamos de lo que requiere una persona. En este caso hablamos de una familia, una persona, una comunidad. Ya. ¿Qué más será una necesidad? Una comunidad. Ya. ¿Qué más será una necesidad? Ángela. Ángela. Dice, una necesidad es una carencia de algo, algo que le falte. Carencia. Puede ser Ya. más que todo económico. Por ejemplo, económica. Carencia. Si hay carencia económica, ¿qué pasa? Por ejemplo, económica. Si hay carencia Vamos a verlo luego. ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué más es una necesidad? Vamos a verlo luego. Ya. ¿Qué más es una necesidad? Dice, puede ser también circunstancia o un hecho. Puede ser. Dice, puede ¿Como ser cuál, también por ejemplo? circunstancia o un hecho. Por ser. ejemplo, que alguien ¿Como necesita, dice, o que es necesario en alguien. Por ejemplo, que alguien Por ejemplo, O que es necesario. relaciónela, usted puede. Por ejemplo, relaciónela, usted puede. Puede ser necesidad de educación, por ejemplo, en salud, dice. Educación. Necesidad de educación, ¿Sí? por ¿Ya? ejemplo, en salud, dice. ¿Qué más? Educación. ¿Ya? Rosemary. Rosemary Pérez. Dice, le estaba hablando sin activar mi micrófono. Dicen, es una necesidad que todos requerimos, ¿no? Todas las personas, la necesidad, por ejemplo, de, qué sé yo, ducharse, respirar aire puro, crecer y desarrollarse, comer, sería eso. Ya. ¿Ya? Sí, es algo que requiere una persona. ¿Alguien más que quiera argumentar algo acerca de lo que es una necesidad? Que requiere una persona. ¿Alguien más que quiera argumentar algo acerca de lo que es una necesidad? Entonces vámonos a conceptualizar, a reconocer e identificar qué es un problema. A reconocer e identificar qué es un problema. ¿Qué es un problema, jóvenes? ¿Qué es un problema, jóvenes? ¡Vamos, chicos! Ustedes pueden. ¡Vamos, chicos! Sí, ¿qué es un problema? Ustedes pueden. Licenciación que hay que resolverles, ¿eh? ¿Qué es un problema? A ver, Araceli nos dice que es algo que resolver. Que hay que resolverles, ¿eh? Robert. Araceli nos dice que es algo que resolver. También puede ser algo que causa problemas. También puede ser algo que causa problemas, pero ¿qué es un problema? Que causa problemas.
Licenciada, puede ser un conflicto. ¿Ya? ¿Qué más? También pueden ser cosas o situaciones que se presentan día a día. Eso. Y no solo, y puede ser en el ámbito dentro de salud, económico, en social, y que tenemos que resolverlo. Licen, también podría ser un asunto que Licen, pueden Ya, espera un aclarar y momentito. Primero solucionar. suma. ¿Me escucha, Licen? Sí. También podría decir sobre problema que es un asunto que se pueda aclarar. También podría decir sobre problema que es un asunto que se pueda aclarar. Dicen, también puede ser algo, Esto lo voy a poner. dicen, también puede ser algo pendiente relacionado con el riesgo. A ver, muy interesante. A ver, ¿qué nos puedes decir? Si lo puedes completar. Esto lo estoy aclarando aquí. Por favor, si puedes aclarar. Aclarando aquí. Por favor, si puedes aclarar. Decías una situación o circunstancia. Dije, licenciada, algo pendiente relacionado con un riesgo. Dije, licenciada, algo pendiente relacionado con un riesgo. Un problema es un riesgo. Ya. Ujú. ¿Qué más era un problema? obstáculos, ¿Qué más era un problema? Sí. Obstáculos. Riesgo, obstáculos. Licen, es un asunto que requiere una solución. Riesgo, obstáculos. Licen, es un Ya. asunto que requiere Podemos decir, es una circunstancia o asunto, vamos a ponerlo aquí. Podemos decir, es una circunstancia o asunto. Que precisa resolver. Aquí está, ya resolver. ¿Qué más? Que precisa resolver. Aquí está. Licenciada, un tema que se va a discutir. ¿Ya? un tema que Si se quiere aclarar, se va a discutir. ¿Ya? ¿Ya? Si se quiere aclarar, se va a discutir. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más era un problema? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más era un problema? también puede ser Inconveniente que se presenta, licenciada. Es un inconveniente, un conflicto. Bien. Se presenta, licenciada. Es un inconveniente, un conflicto. Bien. Para que permita admitir a estos chicos. Ya. Una necesidad es algo que se requiere. Es algo, por ejemplo, así como necesitamos el aire, el oxígeno para vivir. Necesitamos el agua. También hay situaciones que necesitamos educación. Necesitamos la economía. Porque si no tenemos un salario o un ingreso económico, no se pueden comprar alimentos, ojo, ¿no? Ni se pueden satisfacer las necesidades que tenemos, ¿no? Alguien decía, necesitamos bañarnos, ir a la escuela, necesitamos recrearnos. Sí, es parte de las necesidades básicas, ¿no? Y esas circunstancias pueden ser cotidianas a los seres humanos, a las personas. Ahora, cuando esas circunstancias se convierten en problema,
cuando esto genera conflicto. No tengo agua. ¿Y qué hago si no tengo agua? Mi organismo necesita agua para vivir. ¿Qué pasa si no estoy sano? Se convierte en un problema, ¿no? Y es una circunstancia o un asunto, ¿no?, que precisa ser resuelto. En realidad, un problema también es considerado como una necesidad insatisfecha. Yo no satisfago mis necesidades, se convierte en un problema. Un riesgo se convierte en un problema. Un obstáculo se convierte en un problema. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. O algo que necesita o algo que está causando una dificultad, un conflicto, un riesgo o un obstáculo y que necesitamos resolver. En salud pública y en la enfermería comunitaria, nosotros necesitamos identificar estas necesidades y o problemas que afecten a los individuos, a las familias y o a la comunidad. ¿Por qué? Porque si falta, hay necesidad de algo, va a repercutir en el estado de salud. Y si se convierte en un problema, peor aún. Entonces, necesitamos nosotros identificar esas circunstancias, ¿no?, para poder determinar qué es lo que vamos a hacer. En la visita domiciliaria, por ejemplo, nosotros tenemos un objetivo, valoramos, cumplimos esa actividad, pero no debería quedarse solamente en eso, sino que nos permite identificar situaciones como esta. Identificar un adulto con diabetes, una enfermedad con la que va a vivir toda su vida y que no se ha controlado hace un año, ¿es una necesidad o es un problema? ¿Es un problema, Leticia? Exacto. Es un problema. Porque la diabetes necesita ser controlada. Y eso es lo que tenemos que aprender a identificar, ¿no?, en las familias, y para ello vamos a trabajar nosotros la matriz de identificación de necesidades, ¿no?, jerarquización de necesidades y problemas. Ahora, implica que nosotros estos problemas los analicemos en base a la vulnerabilidad, a la trascendencia, a la magnitud, a la factibilidad de intervención. Pero tenemos que entender qué significa cada uno de esos términos. Entonces, ahora vamos a ver qué significa, por ejemplo, ¿cuál era el primer término, recuerdan?
¿Qué significa, por ejemplo, cuál era el primer término, recuerdan? Necesidad y problema, y ya sabemos qué son. ¿Qué es la vulnerabilidad, la trascendencia, la magnitud y la factibilidad? Recuerden esos 4 términos, porque para ustedes puede que sea nuevo, pero quizás para algunos ya los pueden comprender. Además, esto también tal vez han visto ya en epidemiología. Quizás para algunos ya los pueden comprender. Además, esto también tal vez han visto ya en epidemiología. Entonces, ¿cuál es el primer término? Vulnerabilidad, Lisa. ¿Qué será la vulnerabilidad? Vulnerabilidad, Lisa. ¿Qué será la vulnerabilidad? ¿Qué será esta vulnerabilidad? ¿Qué será esta Estar expuestos a un riesgo, Licen. Ya, a ver, vamos a ir anotando. Estar expuestos a un riesgo. ¿Qué es un riesgo? Esta mañana también hemos hablado. ¿Qué es un riesgo? De un daño, Licen. Es algo, Exacto, bien, Maribel. Edith, es la probabilidad de sufrir un daño. ¿Qué más será la vulnerabilidad? Edith, es la probabilidad de sufrir un daño. ¿Qué más será la vulnerabilidad? A ver, ¿quién me dice? Licen, incapacidad de resistencia frente a una amenaza. Dicen incapacidad de resistencia frente a una amenaza. Incapacidad de resistencia. Incapacidad de resistencia. Ya. ¿Qué más será la vulnerabilidad? Posibilidad de un riesgo, ¿Qué más Licen. será la vulnerabilidad? Puede ser un riesgo. Estar expuestos o la posibilidad. Estar expuestos o la posibilidad Algunos son tan pendejos que te siguen, luego hacen que vos de te sigas y luego un te siguen. riesgo. Son unos perrísimos. Tengo hartos de eso. Ya. ¿Qué más será la vulnerabilidad? Cuando la La fragilidad de una persona. ¿Qué más será la fragilidad? Cuando La fragilidad de una persona. la fragilidad. Licen, también se puede decir que es como desprotección. Ya, fragilidad. Debilidad, Licen. También se puede Ya, decir que es fragilidad, como debilidad. Debilidad, Licen. Ya, fragilidad, debilidad. Desprotección. Ya, ¿qué más será? Ya, ¿qué más será? una persona indefensa, Lisa. Una persona indefensa. ¿Cuándo más una persona o una familia es vulnerable? ¿Cuándo más una persona o una familia es vulnerable? Una familia es vulnerable. Elsa, apague su micrófono, por favor. Vulnerable. Si no me sigue la Cassandra, Elsa, apague su micrófono, por favor. Sí, dice que sí. ¿Cuándo más una familia, una persona o una comunidad es vulnerable? Cuando no tiene los recursos Una suficientes. persona o una comunidad es vulnerable. yo viendo quién me sigue. Cuando no tiene los recursos suficientes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuándo más una persona es vulnerable? Cuando se presenta un riesgo, dice, o un problema ¿Qué más? ¿Cuándo que más está una fuera de riesgo su es mano vulnerable? para poder decidir. Cuando se presenta un riesgo, Necesariamente. Cuando hay un problema, me decía,
Sí, no riesgo. Un problema o riesgo fuera del alcance de su mano, algo así, ¿le entendí? Ah, sí, o sea, que no pueda resolverlo. O sea, que siquiera De su mano, algo así, ¿le entendí? sí, o sea, que no pueda resolverlo. O sea, que siquiera Ya. ¿Qué más será la Dice, también puede ser cuando la persona no tiene educación. Ah, ya. Ese es un ejemplo. Puede ser cuando la persona no tiene educación. Ah, ya. Ese es un ejemplo. Lo vamos a ver luego y vamos a analizar el ejemplo. Solo 1000. Lo vamos a ver luego y vamos a analizar el ejemplo. Muy pronto llegaré a eso. Y sus fotos, la mayoría, la que tiene más likes, tiene 182. Nada más necesito. Cuando la persona está sola también puede ser, Lice. No tiene otro ejemplo. Cuando la persona está sola, me decía. Sí, Lice, cuando está sola. No tiene otro ejemplo. Cuando la persona está sola, me decía. Ahí debería haber. Entonces no hay. Voy a explicar luego. Yo no tomé Muy desayuno esta interesante. mañana, no sé si hay o no hay. Tal vez me pueden ir dando otros ejemplos. Voy a explicar luego. Muy interesante. Tal vez me pueden ir dando otros ejemplos. La pobreza pondrá en vulnerabilidad a las familias y a las comunidades. La pobreza Sí, Lice. pondrá en vulnerabilidad a las familias. También puede ser una persona analfabeta, Lice. Sí, Lice. También puede ser una persona. La edad, dicen. También dicen las personas que tienen traumas, ¿Traumas de qué tipo? opresiones. Ah, ya. ¿Quiere decir a las personas con capacidades diferentes? Ah, ya. También dicen. A las personas con capacidades diferentes. También dicen. O lo que antes hablábamos de discapacidad, ¿no? Con capacidades diferentes. O lo que antes hablábamos de discapacidad, ¿no? Con capacidades diferentes. Ya. La vulnerabilidad, jóvenes, es una variable que en salud pública y en enfermería comunitaria siempre vamos a hablar. ¿Por qué? Porque nosotros, todo lo que hagamos en salud pública o enfermería comunitaria, tenemos que medir la vulnerabilidad, la magnitud, la trascendencia, todo. ¿Por qué? Porque en salud pública y enfermería comunitaria no trabajamos con un individuo o algunos individuos, sino trabajamos con el individuo, con su núcleo familiar y con su comunidad. Entonces, ahí vamos viendo, y ahí vamos viendo todo lo externo, el riesgo que estén corriendo, esa posibilidad de riesgo. Un ejemplo que ahorita lo estamos viviendo. Este frío que sentimos ahora ha venido con un frío gélido. Ha nevado, ha helado en muchas comunidades. Inclusive ha salido la fotografía de un río que ha congelado por San Lucas. Ha afectado todos los valles tarijeños, chuquisaqueños, cochabambinos y cruceños. ¿Y qué ha pasado? Se ha perdido la cosecha en algunos casos, porque ha congelado todo, lo ha quemado la planta. ¿Qué va a pasar con esas familias que viven de la agricultura? Les ha puesto en riesgo, porque ya no van a tener ese ingreso que pensaron que iban a tener por su cosecha. Esa helada se ha convertido en una amenaza. Y ellos no han podido hacer, a pesar, porque dieron en la televisión, de que estaban prendiendo fogatas a eso de la 1, 2 de la mañana para calentar sus cosechas y evitar que la helada haga mucho daño
para calentar sus cosechas, pero ocurrió eso. Que la helada haga ahora, mucho daño. En las personas, la vulnerabilidad se puede ver en la fragilidad, en la debilidad, en la desprotección que pueda tener una familia, en la indefensión, cuando no hay quien les defienda. Las hace vulnerables. ¿Y quiénes están en este grupo? Las hace vulnerables. ¿Y quiénes están en este grupo? Los niños. Los niños. Los adultos mayores. Los adultos, personas con enfermedades de base están en este grupo. Pero también están en este grupo estas personas con capacidades diferentes. Estas personas también son frágiles, desprotegidos y débiles los que viven en pobreza. Son frágiles, desprotegidos y débiles las personas que no tienen un nivel educativo. Si la persona es analfabeta, está más vulnerable. Porque su conocimiento es precario, ¿no? Entonces, ahí se hace vulnerable. Y sí, hay vulnerabilidad cuando hay un problema o un riesgo que no se puede resolver. El niño, hasta que no sobrepase y llegue a la escolaridad, a la adolescencia, siempre va a ser indefenso, débil, frágil. Porque, por ejemplo, en esta epidemia, ¿quiénes han sido los más vulnerables? ¿A quiénes hemos protegido más el año pasado? ¿Quiénes han sido los más vulnerables? A los adultos. Y a las personas con enfermedades de base y a las personas con capacidades diferentes. ¿Por qué? Por su fragilidad, por su debilidad. Ahora, ¿por qué se están contagiando más los jóvenes? ¿Por frágiles? ¿Por débiles? ¿Por indefensos? ¿Por frágiles? ¿O por desobedientes? Por desobediencia, dice. La mayoría. Es diferente. Estos siempre van a ser vulnerables. Es diferente. Junto con estos. Siempre van a ser vulnerables. Y estos. Ahora, las personas que viven solas o en abandono también. ¿Por qué? Porque están indefensas, desprotegidos, no hay quien luche o pelee por ellos. Los hace vulnerables, jóvenes. Por eso, cuando nosotros vamos a una visita domiciliaria, tenemos que analizar todos estos aspectos, porque esas realidades hacen que las personas, ¿no? Y que nosotros identifiquemos necesidades y problemas. Si una persona está enferma, ¿estará vulnerable? Si una persona está enferma, ¿estará vulnerable? Entonces, ese análisis, jóvenes, tenemos que hacer. ¿Cuál era el otro término que teníamos que revisar? Trascendencia. ¿Cuál era el otro término que teníamos que revisar? Es la trascendencia de un problema, de una necesidad o un problema. A ver, busquen. ¿Qué es la trascendencia de una necesidad? Dígame. ¿Qué es la trascendencia de Las una consecuencias, Lice. Dígame.
consecuencias del problema, ¿ya? ¿Qué más será la trascendencia? Me entro a su, ¿qué se llama? A su Instagram de El la problema, y ¿ya? ve, ¿Qué más será la le trascendencia? doy like así, empiezo a darle me encanta a su foto y de la nada te sigue y yo, mierda. ¿Qué más será la consecuencia? Dicen escuchando. ¿Qué más será la consecuencia? ¿Qué es la trascendencia de una necesidad o un problema? ¿Qué es la trascendencia de una necesidad Dicen, o podría un ser problema? un avance negativo. Un avance Dicen, podría ser un negativo. avance negativo. Sí, licencia. Dicen, Negativo. Sí, licencia. Ah, ya. dicen, es Ya una sé, necesidad natural del ser humano que dicen, es una necesidad natural del ser humano para dejar unas huellas, se podría decir. Ya. En el ámbito personal, si hablamos, por ejemplo, de la escala de Maslow que han debido ver el año pasado, la autorrealización tiene que ver con la trascendencia. Sí, pero aquí estamos hablando de la trascendencia de un problema o la trascendencia de una necesidad. De un problema o la trascendencia de una necesidad. Dice, la gravedad. Dice, la gravedad. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más será la trascendencia, jóvenes? ¿Qué más será la trascendencia, jóvenes? ¿Es el resultado, Lice, del problema? ¿Ya? ¿Es el resultado, Lice, del problema? ¿Ya? El resultado de un problema, ya no lo estoy escribiendo todo. ¿Qué más será? El resultado de un problema, ya no lo estoy escribiendo. ¿Cómo sabes? ¿Qué más será? Dicen, también puede ser que es el grado final de motivación. Claro, en la escala de Maslow, Es el grado final. la mayor, no sé si ustedes han visto. En la escala de Maslow, la mayor, pero la escala de Maslow es, aquí están las necesidades básicas, las necesidades de pertenencia, y lo último que uno busca es la autorrealización. Esto es en lo personal. Y lo último que uno busca es la autorrealización. Estas otras también pueden darse, pero estos van más a problemas que tengan las personas. Pero estos van más a problemas. ¿Qué será la trascendencia? Porque nosotros, ¿qué identificamos en los individuos o en las personas o familias para poder intervenir? Una necesidad, un problema, ¿no? Porque tenemos que tratar de solucionarlo. Entonces, ¿qué será la trascendencia? Porque tenemos que tratar de solucionarlo. Entonces, ¿qué será la trascendencia? Valorar el problema, Licen. Tiempo, Lice. A ver, Victoria. Valorar el problema, Licen. Torres. Valorar el problema, Licen. La trascendencia es la valoración. El problema, Licen. La trascendencia es la valoración. La valoración del problema, ya. La valoración. La trascendencia
son las consecuencias del problema? ¿No? ¿Qué consecuencias trae el problema? Si yo no tengo una vivienda digna, si yo no tengo acceso a servicios básicos, si tengo un escaso nivel educativo, el problema va a ser la pobreza. Y mi problema es muy grande, ¿no? Y entonces nos demuestra la la gravedad de un problema. ¿Y cómo llego yo a esto? A través de la valoración. Esto que estamos haciendo es para valorar los problemas. Y cuando nosotros analicemos en la matriz, vamos a aprender a ver la trascendencia del problema. ¿Alguna consulta o algo que no haya quedado claro? ¿Alguna consulta o algo que no haya quedado claro? No, Licen, todo está bien. No, Licen, todo está bien. ¿Cuál era el otro término que teníamos que ver? Magnitud, Licen. ¿Qué será la magnitud del problema? ¿Qué será la magnitud del problema? La cantidad. El grado, licenciada. La cantidad. El volumen, licenciada. El volumen. Es el tamaño del problema, sí. Dice, puede examinar Es el tamaño la del magnitud de problema. aquellas que pueden medirse y expresar el problema mediante números. Ya. Se puede medir. Y aquí se aplica la estadística, por ejemplo. Se puede medir. A través de la estadística. Y aquí ¿ya? ¿Qué más será la magnitud? A través de la estadística. Importancia del problema. ¿Qué más será la magnitud? Importancia del problema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más será la magnitud? ¿Qué ha pasado con el segundo seco y está tan Ese avance del problema, licenciada. la magnitud? ¿Qué ha pasado con el segundo seco y ya? Ese avance del problema, licenciada. Pero solo Grover. La velocidad, dice. Pero solo Grover. Ángela. La velocidad, dice. Ángela. Yo, Licen, ¿dónde está? Yo quería hablar. La magnitud puede ser algo medido por cualquier, o sea, nos referimos a la enfermedad del Crohn, ¿ve? Entonces la magnitud del problema se puede decir como algo. Sí, tranquila. Ajá, ya lo había dicho. Es la cantidad, el volumen, el tamaño. ¿El problema de la COVID será un problema de gran magnitud? Sí, Licen. ¿La pobreza será un problema de gran magnitud? Sí, Licen. Sí, licenciada. 5% de la población. Sí, Licen. ¿El analfabetismo será un problema de gran magnitud? Sí. No, dice. La desnutrición en menores de 5 años o en adultos mayores será un problema de gran magnitud. Eso es lo que tienen que preguntarse cuando miran la magnitud, ¿no? Y la estadística nos ayuda y ustedes ya han aprendido a
sacar estadísticas y saben sacar tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, tasa de fecundidad, tasa de natalidad. ¿Por qué? Porque así nos ayuda a ver la magnitud de los problemas que podamos tener. Esa utilización de la estadística. Muy bien. Ahora, por último, ¿qué término nos hace falta? La factibilidad. Factibilidad. Ya, a ver. ¿Qué será la factibilidad? Ya, a ver. ¿Qué será la factibilidad? Solo voy a trabajar, estoy trabajando con 5 personas o 6 hoy. Y para el examen tenemos que participar 60 y tantas. Porque el examen de la práctica va a ser oral también. Dicen la disponibilidad de los recursos. ¿Ah? Dicen la disponibilidad de los recursos. A veces no. Que serían que tenemos que llevar, ¿cómo se dice? Un curso sería para lograr nuestro objetivo, las necesidades. Un curso sería para Lograr nuestro objetivo, las necesidades. un objetivo. Ya. Marta Chara, ¿qué dice que es la factibilidad? Listen, también se podría decir que la factibilidad es cumplir metas que se tienen en un proyecto. Dicen también puede ser como un diagnóstico. También puede ser como un diagnóstico. Todo esto nos permite hacer un diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, Marta Chara, ¿qué dice? ¿Qué es la factibilidad? A ver, Marta Chara, ¿qué dice? ¿Qué es la factibilidad? Está en clase, ¿no, Marta Chara? Está en clase, ¿no, Marta? Feliciana Flores, a ver, ¿qué dice? Feliciana Flores, a ver, ¿qué dice? Claribel Montero. Dicen cómo es el diagnóstico de... Encontrar una solución. Claribel Montero. Dicen cómo es el diagnóstico de... Encontrar una solución. Encontrar una solución. Ya. Soledad Tsunagua, ¿qué dice? Están haciendo, pues si me ha hecho cosito papa, ya dejó. ¿Puede ser la disponibilidad? ¿De? Disponibilidad. Olga Mamani, a ver qué nos dice. Puede ser también como la posibilidad de poder desarrollar. Puede ser también como la posibilidad de poder desarrollar. En este caso, ay, perdón. Listen, también puede ser una movilización. ¿Ya? A ver, antes con Olga, por favor, un momentito. Posibilidad de desarrollar alternativas de solución. Ahora sí, Grover, le escucho. Una movilización también puede ser licenciada. Ya, una movilización, ¿por qué? Listen, sería comparar los costos con los efectos que se quiere obtener. ¿Así eras? Ay, perdón, no escribe aquí a ratos. Ya, de costo-beneficio. Ya.
puede ser también La disponibilidad, dicen. disponibilidad de los recursos. Sí, ya lo tenemos acá. Disponibilidad de los recursos, sí, ya lo tenemos acá. Muy bien. La factibilidad en realidad va referido a ese texto. Es factible, es posible hacer algo. Si yo tengo recursos, es posible hacer algo, ¿no? Si yo tengo recursos, puedo solucionar el problema de falta de agua. Si yo tengo recursos, ¿no? E invierto en educación, puedo mejorar el nivel educativo. La factibilidad, sí, si hay recursos, voy a encontrar, ¿no?, una solución. O voy a buscar alternativas de solución al problema que he identificado. Y eso, además, si yo cuento con recursos, tengo que comparar el costo y el beneficio. ¿Cuánto costará una toma de agua para tal? Si yo quiero mejorar las viviendas de una comunidad, por decir 10 viviendas que están viviendo, de 10 familias que están viviendo en extrema pobreza, tengo que determinar cuánto costará aquello. ¿Es posible? ¿No es posible? Hay disponibilidad de recursos. Y a veces, por más que queramos solucionar como enfermero, todo va a depender de la disponibilidad de recursos. Y a veces esos recursos tienen que provenir del municipio. Y el municipio para invertir necesita tener todo documentado. Entonces, la factibilidad va por eso. ¿Qué soy capaz de hacer? Y si se dispone de los recursos para lograr un objetivo o cumplir las metas. ¿Para qué? Para encontrar la solución al problema. O ver diferentes alternativas de solución en función al costo-beneficio. ¿Por qué? Para ver qué se puede hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá o no les ha quedado claro? Díganme. Listen, ¿puede volver a explicar eso de factibilidad? No he entendido bien. Por favor. La factibilidad va referida a la posibilidad de hacer o de encontrar soluciones o alternativas de solución. ¿No? Con relación a objetivos que se puedan hacer y a la disponibilidad de recursos. Porque a veces la solución de un problema depende de los recursos existentes. Ahora, si hay recursos, voy a poder solucionar, es factible solucionar. Pero a veces, si no hay disponibilidad de recursos, no es posible solucionar el problema. ¿Por qué? Porque todo depende del análisis que se haga del costo-beneficio. Cuando hay grandes problemas, se analiza esto. Nosotros lo vamos a ver y lo vamos a aplicar en chiquitito. Con problemas pequeños. ¿Pude satisfacer su inquietud? Sí, licenciada, muchas gracias. Gracias, Ramosa. Si hay alguna pregunta más. Sí, licenciada, muchas gracias. Gracias, Ramosa. Si hay alguna pregunta más. Pues bien, vamos a ir a aplicar ahora en lo pequeñito. Ya sabemos lo que es vulnerabilidad, trascendencia, magnitud y factibilidad. En las
visitas domiciliarias de diagnóstico que han realizado ustedes, han identificado algunas necesidades y problemas. Pueden darme 3 ejemplos, por favor, yo los voy a ir escribiendo y con ellos vamos a hacer el ejercicio. Bajos recursos económicos, dice. Mala alimentación, dice. Voy por el primero. Bajos recursos económicos de la familia. ¿Qué voy a inventar? Es un agua. Ya. Otro problema. Mala alimentación. Los estilos de vida. Inadecuada, porque no podemos decir mala, ¿no? Inadecuada alimentación en integrantes de la familia. Eres. Soy yo. Ya. Otro problema que me estaban queriendo decir. Otro problema que me estaban queriendo decir. La vivienda de la familia. La vivienda de la familia. Lo vamos a dejar así. Vamos a dejar así. Ya está. Acá vamos a ver la vulnerabilidad, la trascendencia y la magnitud. 1 es menor vulnerabilidad, 5 es mayor vulnerabilidad. Entonces, entre 1, 2, 3, 4 o 5, vamos a ir evaluando la vulnerabilidad del problema, la trascendencia y la magnitud del problema. A ver, los bajos recursos económicos, bajos ingresos económicos de la familia Sunagua, ¿pone en vulnerabilidad a la familia? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Cuánto pondrían ustedes? ¿Cuánto calificarían ustedes? 4. 3, licenciada. 3, 5. Los primeros dijeron 4. Este problema de la baja economía de esta familia tiene trascendencia. Sí, licenciada. ¿De cuánto? 3. 4, licenciado. 4. 3. Daisy, ¿por qué decía 3? 4, licenciado. 4. Le dicen, como le pusimos 4 a vulnerabilidad, si dice bajos recursos económicos, son la base fundamental de una alimentación bien, tener los servicios básicos, los transportes, o sea, Muy bien. Muy bien. ¿me Ahora, escuchó? sí, Daisy, y muy bueno su argumento, ¿no? Ahora les voy a pedir a Ángela, Grover, Daisy, que dejemos participar a los otros. A ver, vamos a escuchar. Y si no participan, les voy a ir llamando por lista. ¿Cuál es la magnitud de este problema de baja economía en una familia? ¿Cuál es la magnitud de este problema, jóvenes? ¿Cuál es la magnitud de este problema, jóvenes? Un 4, dicen. Un 4, dicen. Edith nos dice 4. Ya.
¿podremos hacer algo nosotros para como enfermeros para solucionar este problema? Como enfermeros para solucionar este problema. Vuelvo a preguntar. ¿Podemos hacer algo nosotros para solucionar este problema? ¿Podemos hacer algo nosotros? Sí, licenciada, la familia, licenciada. ¿Cuán factible? Mediante charlas. Ya, o sea, con charlas educativas. Pero ¿y sobre qué daríamos las charlas educativas acerca de los recursos económicos? Pero ¿y sobre qué daríamos las charlas educativas acerca de los recursos económicos? Escuchen, el problema es bajos recursos económicos. El problema es bajos recursos económicos. Podemos Licenciada, dígame, Margarita. sería hacer campañas como para recaudar fondos. Ya. ¿Y solucionaría el problema o solucionaría el momento? Solucionaríamos, le ayudaríamos en un momento. Entonces, es algo que podemos solucionar nosotros como enfermeros. No. No, Licen. No, Licen, solo se podría orientar, tal vez. Sí, no se puede hacer. Tal vez dar a conocer a la trabajadora social del hospital para que la ayude, tal vez, si en este caso fuera de bajos recursos económicos, ayudar en los medicamentos, a que sea, si es que tuviera alguna enfermedad, digamos, licenciada. Entonces, yo estoy tomando esto. Podemos referir a instancias correspondientes. Miren, entonces, yo estoy tomando esto. Podemos admitirle a esta compañera. Miren, el problema es grande. Tiene su trascendencia y es un problema de gran magnitud. Pero a veces no podemos intervenir. Que ustedes tendrían que hacer campañas para recaudar fondos para todas las familias que vean en esa situación. No, Liz. A veces no es posible. Entonces, a veces hay, por eso es que vamos a ir bien. Ahora, veamos. La inadecuada alimentación en integrantes de la familia Pérez. Eso es lo que me han dicho, ¿no? Era mala alimentación, yo le he puesto como inadecuada, que quizás ellos no conocen mucho. Ahora, ¿esta inadecuada alimentación hace vulnerable a la familia? Sí. Rosemary, ¿cuánto le pondría? 4, Licen. Ramosa, ¿qué dice? 3, Sí, dicen. Yo un 4 también le hice. Un 3. Ya. Alejandra, ¿cuánto le pondría? O Marina o Al, ¿cuánto le pondría? Un 3 le hice. Es un problema ya. Ha estado entre 3 y 4. La inadecuada alimentación de esta familia tiene una gran trascendencia en esta familia. Sí. ¿Cuánto le ponen, Giovanna? Un 4. 4. Ya. Este problema es de gran magnitud. Sí, dicen. Sí, Licen. Sí, Lice. 3. No, Lice. No tantos, 3 sería, dice. 3, Lice. A ver, Janet Coso, ¿qué dice? No tanto, dice, porque se puede solucionar haciendo ejercicios y estableciendo. No es tanto. Ya. Entonces, ¿cuánto le pondría Janet? 3. 3. Ya.
¿Tres o dos? A ver. ¿Tres o dos? Dos, Liz. Dos dicen. Dos. No permite borrar ahora. Dos dicen. Dos. Ya, ni modo. Ya, aquí voy a poner el 2. Ya. ¿Podemos intervenir, hacer alguna actividad para mejorar la alimentación de esta familia? ¿Cuánto pondría? Un 4. Un 4 dice. 4. ¿Cuánto pondría? Un 4. Un 4 dice. 4. Tampoco hay un buen manejo de basura. ¿Cuán vulnerable es esa familia? 5, licenciado. Sí. 5. 4, Liz. Yo estoy de acuerdo con el 5, porque ese es un problema grande. Imagínense, y eso es algo que hemos identificado mucho. ¿Por qué te con pusiste los mi buzo? ¿Por qué te pusiste mi buzo? ¿Qué pasó con el buzo de Se quedó sin buzo. Disculpe, Lice. En el examen luego nos vemos, ¿no? Ahora, díganme, imagínense reunir agua para alimentarse y que dure 4 días más o menos. Ustedes saben en cuántas horas se volatiliza el cloro del agua. Entonces, este problema tendrá mucha trascendencia para la vida y salud de esta familia. Sí, dice. Dice. ¿Cuánto le pondrían? Dice. 5 dicen porque el agua es importante. Y el alcantarillado. Y que las basuras no queden cerca de la vivienda. ¿No? Entonces, esto es elemental y básico. Esto es lo que busca. Imagínense, Hernán San Martín y otros médicos salubristas que hicieron nacer la salud pública, decían, con higiene vamos a controlar las enfermedades. Pero si no hay servicios básicos, ¿dónde van a ir a hacer sus necesidades básicas? Al aire libre, dice. Exacto. Entonces eso expone y pone en riesgo a la familia. Si hay animales, recuerden la carpeta familiar. Si hay animales de corral que están cerca a la vivienda, ¿influye en el estado de salud de esa familia? Sí. Sí. ¿Cuánto es la magnitud del problema? 5, dice. ¿Podemos hacer algo para mejorar este problema? Sí, dice. ¿Cuánto podemos hacer? 3 listas. 3 dicen. Le decimos que se hagan pozos ciegos. Llevar una red de agua hasta su casa. No vamos a instalar una red de alcantarillado. Inclusive quizás 2. es tan grande el problema, tan grande su trascendencia, tan grande la magnitud del problema, pero qué poco puedo hacer. Pero algo puedo hacer. ¿Y qué podría hacer, jóvenes? Dice educar a la familia, Lisa. Educar, pero ¿en qué? Explicar el que es tener el alcantarillado, agua. Lice, yo creo que podemos educar a la familia. Podemos decir que los animales no estén cerca de la casa, pueden hacer en otro lado el corral de chancho, por ejemplo, y de las gallinas tal vez.
¿Ya? Educación sobre higiene. Sobre agua, dicen. De la vivienda. Educación de tratamientos de agua. Basuras también. Tratamiento casero también dicen. Pues. Ya no se lee, pero a lo que, porque la pizarra es pequeña, de las basuras. Y puedo hacer un listado más. A eso se refiere. Entonces, ¿en cuál voy a intervenir yo? Más en esto, porque aquí tengo puedo hacer y puedo desarrollar estas actividades. Y aunque aquí es poco lo que tengo que hacer, pero sin embargo, estas variables interdependientes sí me permiten hacer algo, porque no puedo quedarme sin hacer nada. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso van a ir trabajando. La próxima semana vamos a hacer ejercicios por grupo. ¿No? Porque no puedo darles una tarea ya que están en periodo de examen. Pero por favor, tengan a mano sus carpetas familiares y las hojas de visita domiciliaria bien llenadas porque van a trabajar y van a elaborar esta matriz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana en este mismo canal y a la misma hora para continuar. Hasta luego, Licen, cuídese. Hasta luego, dicen. Se cuidan Luego, muy Licen. y se Hasta vacunan. luego, dicen. Cuidan sus buzos, por favor. Daisy, cuida tus buzos. Sí, pero no ¿Qué cuido yo. maldad? No cuidamos nosotras, sino Daisy tiene que cuidar. Hasta luego, Lisa. Adiós. Hasta luego, Hasta luego, Lisa. Lisa. Hasta luego, Lisa. Luego.